Hola, ¿cómo están? Esto es DG Trading y hoy vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente en el último resumen semanal, en donde hablamos sobre la factura de crédito electrónica, este instrumento financiero no tan conocido que puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a financiarse. Si no vieron el último resumen semanal, les dejo en el margen superior de la pantalla el link para que lo vean. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va, SIC? Excelente, excelente acá, la verdad que un día interesante de bolsa, así que bastante contento. Me Pero bueno, alegro. hablaremos hoy un poquito de esto que había quedado pendiente en el resumen. A ver, básicamente el resumen fue como nosotros siempre hacemos, una parte de las noticias económicas. Y dentro de esta noticia lo que se habla es de que la FIP a partir, supuestamente, de abril, en interacción con los bancos, con el Banco Central y otros organismos, va a permitir descontar las facturas de crédito electrónica a partir de utilizar el home banking. Ok, perfecto. Esa fue la noticia. Ahora, ¿qué es la factura de crédito electrónica? ¿Cómo se usa? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la podemos utilizar como instrumento financiero? Es un poco lo que queremos hablar en este video. Básicamente estuvo motivado porque surgieron algunas dudas, algunos comentarios, y ciertamente no es un instrumento, como bien vos dijiste, que esté muy difundido, aunque sea algo ya de hace bastante tiempo que se utiliza. La factura de crédito. Ahora la modalidad de crédito electrónico se habilitó no hace tanto. Si querés, más o menos, empiezo a explicar un poquito de qué se trata el instrumento en sí, dar algunos tips, cómo se utiliza, cuáles son las vías que tiene de negociación. O sea, ¿te parece que vayamos hablando un poco de esto así lo conocemos entre todos? Dale, Diego, vos sos el que sabe. Todo tuyo. O por lo menos intentaré. O sea, no sé si soy el que sabe, pero bueno, el que más o menos leyó sobre este tema y alguna vez lo utilizó. Que parezca que Mira, sabés. que parezca entonces, vamos todavía. Ahí estamos. Bueno, como bien decía, la factura de crédito básicamente en este momento tuvo como intención buscar que las pymes logren una alternativa de financiamiento. ¿Por qué? En general, los proveedores de cualquier gran empresa, cuando realizan un servicio, venden un producto, en general las grandes empresas lo que hacen es pagar a plazo, 60, 90, 120, 150 días. Y básicamente, en general, la forma de pago que tienen es con cheque de pago diferido, el famoso CPD, que tiene las dos fechas, la fecha de emisión y la fecha de pago, que puede ser hasta 365 días posterior a la fecha de emisión. Y después de esa fecha de pago, uno tiene hasta 30 días para cobrar el cheque. Esto no está dentro de este video, pero bueno, ya que estamos hablando de un instrumento de financiación, empecemos por hablar de un instrumento que sería como el primo de la factura de crédito electrónica. Como bien vos sabés, los cheques de pago diferido se pueden descontar. Los cheques de pago diferido se pueden utilizar como pago con algún otro eh, cliente nuestro, porque soportan hasta dos endosos, o sea, aparte del endoso al destinatario del cheque, ¿no? O sea, puede transferirse dos veces. Eso es en el cheque de pago diferido. Estos cheques son un instrumento que, como es muy antiguo, porque antes, como no estaba toda la parte electrónica, se utilizaban papeles, básicamente, y la cuenta corriente viene, haciendo un poquito de historia, a justamente permitir un instrumento que le dé la posibilidad a las personas de
que antes no existían los medios para hacer las transferencias, de justamente permitir diferir los pagos. Bueno, como básicamente las empresas, como recibían estos cheques y podían o no tener la cintura para aguantar el cobro, vamos a decirlo en esos términos, se utilizaba esta metodología de descuento de cheques, que se sigue utilizando hoy por hoy, y que se aplica una tasa de descuento y se hace tanto en bancos como en los brokers de bolsa, en la SALIC, ¿no? En los bancos en general no hay una negociación muy importante de las tasas de descuento, ya que es casi unilateral. Y en general, este producto, descuento de cheques, se le dan a los clientes empresas, rara vez personas, y tienen que estar calificados crediticiamente. O sea, no tienen que tener ningún problema de veraz, no tienen que tener ningún problema crediticio o de falta de pago, como para poder acceder al beneficio de descontar estos cheques. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque justamente la factura, siendo otro instrumento de financiamiento y de crédito, tiene diferencias que le hacen mucho más interesante que los cheques para poder acceder justamente al beneficio de tener el dinero anterior al vencimiento de la factura. Digo, yo sabía que se podía ir a descontar un cheque a una LIC. De hecho, he ido varias veces a descontar. Pero también puedo ir a la oficina del broker a descontar una factura. ¿Va a ser así la operatoria, igual que los cheques, o cambian algo? Mirá, la verdad es que sí, te tengo que responder que sí, porque la idea de esta factura es que sea otro instrumento análogo a los cheques para poder descontarlo. No es que vos vas a ir a un broker, llevar la factura físicamente y descontarla, sino que se hace todo electrónicamente. Bueno, yo quiero empezar a explicar un poquito esto para que se entienda de qué se trata. Más allá de lo del home banking en los bancos, que eso se va a hacer después, perfecto. Pero primero hablemos de lo que hay hoy vigente. Básicamente, la idea es esta. Un proveedor de una gran empresa emite una factura. Esta factura la emite hoy con la modalidad factura de crédito electrónica, que cuando uno ingresa a FIP le da la opción para emitir este tipo de facturas, y esta factura se emite a un plazo posterior del cumplimiento del servicio o de la entrega de los productos. Esta ventaja que tiene la factura es que se puede hacer en pesos o en cualquier otra moneda. Obviamente, el proveedor del servicio, para hacer esta factura, la tiene que hacer a una empresa que esté anotada como receptora de factura de crédito electrónica. Hay un listado de esas empresas. Si esa empresa está listada, está obligada a aceptar este tipo de facturas. Los valores mínimos para emitir este tipo de facturas son ahora 100.000 pesos y fueron bajando y están en todas las actividades. O sea, cualquier actividad que se haga o que se realice o al que pertenezca el proveedor y la gran empresa está alcanzada por esta modalidad de cobro y de pago, ¿no? La factura de crédito electrónica es, como se decía antes, un medio para financiarse que tiene la intención de lograr que la persona proveedora se haga del dinero con antelación al pago. Entonces, vamos a decir justamente este tipo de características, ¿no? Yo antes había hablado de los cheques, y la factura esta es parecida a lo que existía antes como instrumento que llamaba pagaré. El pagaré, a diferencia del cheque, que era una orden de pago, el pagaré era una promesa de pago. Pero ¿qué pasa? Nos decimos promesa de pago y ya nos asustamos porque no hay certeza de cobro.
Claro. Yo lo pongo como ejemplo porque básicamente es para diferenciar el instrumento del cheque en sí mismo. La factura de crédito electrónica tiene una fecha cierta y de cobro, y entonces tiene de esta manera una forma de negociarse concreta. ¿Cómo se instrumenta el procedimiento? Bueno, el proveedor, PYME, emite una factura de crédito electrónica a través de AFIP a la empresa que está inscrita como organismo que recibe este tipo de facturas. Cuando la emite, el receptor de la factura de crédito electrónica recibe en su domicilio fiscal electrónico, de AFIP, obviamente, la confirmación de que recibió esa factura. O sea, recibe un aviso de que está recibiendo esa factura. Entonces acá empiezan periodos que son tácitos y concretos, categóricos, de aceptación o de rechazo de la factura. Si durante los primeros 30 días de emisión de esta factura por parte del proveedor, la empresa receptora no la rechaza, se produce lo que se conoce como aceptación tácita. Entonces, en ese momento, después de pasado 30 días de la emisión, este instrumento está en condiciones de ser negociado en una LIC para poder ser descontado y hacerse del dinero. Bueno, sí, acá lo que yo estoy mostrando en la pantalla es un poco lo que acabo de decir, como está en la página de AFIP, y esto igual se lo vamos a dejar en la descripción del video para que tengan el acceso directo. Pero básicamente, creo que se ve más o menos, lo voy a mover un poquito, este es el procedimiento general, y acá explicaba esto de los 30 días que tiene la empresa grande, o sea, digamos, la empresa corporativa, de rechazar o de aceptar como es la factura. Si en los primeros 30 días, el primer día ya la acepta, ya está. O sea, no hay que hacer más nada. Pero si pasan esos 30 días, la aceptación es tácita. Por eso explica que ahí está el periodo, esta carencia de 30 días. Bueno, y cuando está aceptada la factura, nosotros como emisores de la factura tenemos que tener cuenta en una LIC, en un broker, entonces ahí lo transferimos a la LIC para ponerla a disposición y que se pueda negociar justamente en el broker este descuento de la factura. Es como negociar una caución, un cheque de pago diferido, pero básicamente lo que se hace es negociar una factura. Bárbaro. ¿Se va entendiendo hasta acá más o menos? Perfecto, se va entendiendo bárbaro. Perfecto, bien. Buenísimo. Gracias, Gus. Gracias, Sic. Acá, en esto también, dentro del procedimiento, lo que te está mostrando es que, bueno, el vendedor es la pyme, obviamente el comprador es otra empresa grande. Quise pyme opcional porque de acá a un tiempo, como este instrumento tiene mucha difusión para el financiamiento, se buscaría que alguien se pueda anotar voluntariamente como receptor de este tipo de facturas. Y bueno, la caja de valores como agente de depósito colectivo, que esto básicamente era lo que habíamos hablado, que va a cambiar probablemente a partir de abril, cuando ya los bancos también intervengan. Acá habla de un remito R, que como es cuando se venden productos que se trasladan, porque básicamente, esto es bastante técnico, pero lo comento, el remito justamente es el documento que viabiliza el traslado de la mercadería.
pero básicamente lo que se negocia en la LIC es la factura. Y bueno, después el tema de las retenciones, se informa en la aceptación expresa y se netea el valor negociable. Básicamente las retenciones las hace la empresa receptora, en tanto y en cuanto acepte la factura. A ver, motivos de rechazo que puede tener esta factura: que esté mal redactada, que difiere el valor, que la empresa no le guste la mercadería, pero si formalmente está bien y no hay un tema, digamos, de ese estilo, la empresa receptora de este tipo de facturas está obligada a aceptarla. Bueno, sí, acá estoy mostrando otra placa donde habla justamente lo que estaba comentando de esta emisión de comprobantes, de la aceptación expresa o tácita por parte de la gran empresa. Y lo que tenía que aclarar de esto es que básicamente lo que diferencia esta factura con los pagarés es que cuando se provoca la aceptación tácita o expresa de la gran empresa, esta factura se convierte en lo que sería un título ejecutivo que tiene todas las condiciones legales para ejecutar la cobranza. Entonces ya no es simplemente una promesa de pago como el pagaré. Eso por un lado. Por otro lado, otra diferencia con los cheques es que antiguamente cuando un cheque estaba no a la orden, que significaba que podía cobrar solamente la persona a la que estaba librado, en la parte frontal del cheque, para poder transferir ese cheque tenía que intervenir un escribano y hacer una cesión del cheque a otra persona. En este tipo de facturas no hay intervención de escribanos y uno justamente al negociar esta factura la puede adquirir cualquier persona en el broker y no hay que hacer ninguna cesión de derechos. Por lo cual también lo que hay es un menor gasto, ¿no? Justamente. Otro detalle no menor de lo que es la negociación de la factura electrónica es que libera a la pyme del no pago de la gran empresa. O sea, cuando básicamente en la LIC la pyme negocia la factura de crédito y consigue venderla, ¿no? Justamente, transferirla a otra persona, se libera de que la gran empresa, o sea, la que se emitió la factura, la empresa que se emitió la factura, pague o no. Si la empresa no paga, la pyme queda exenta, o sea, ya tiene su dinero. Eso es súper importante porque también evita que tenga otro problema, ¿no? Los cheques en su momento de pago diferido, si venían rechazados, el que lo descontaba se tenía que hacer cargo. En el caso de la factura de crédito electrónica, no. Se tiene que hacer cargo la empresa grande. ¿Qué pasa? Ahora la CNB, porque esto ya se está negociando, obviamente, si hay alguna empresa que no paga alguna factura de crédito electrónica, lo informa. Entonces, en realidad, hasta ahora no ha habido casos de no pago de factura de crédito electrónica porque imagínense que es un muy mal perfil para la empresa que no paga. O sea, estamos hablando de empresas, a ver, llámese, no sé, Loma Negra, que recibe una factura y no la paga el vencimiento. O sea, quedaría muy mal parada frente a los demás inversores porque eso es información pública. Entonces, básicamente, es otra ventaja que tiene este tipo de factura. Diego, te hago una consulta. ¿Vos pensás que las facturas de crédito electrónica van a ser más seguras a la hora de cobrarse que un cheque tradicional? ¿Cómo lo ves en este aspecto? Te pregunto porque yo muchas veces tuve la mala suerte de que cuando acepté cheques como forma de pago,
me vinieron rechazados por falta de fondos. ¿Esto vos lo ves un poco más seguro a la hora de ir a cobrarse? ¿Tiene algo que mejore, no sé si se entiende, el tema de los cheques, con respecto a los cheques? Sí, mira, sí, a ver, vamos a ponerlo en este aspecto. Es primero otro tipo de instrumento que vendría a facilitar justamente los cobros. Acordate que acá la garantía del pago la está dando la empresa. Obviamente en un cheque también la garantía del pago la da la empresa y es una orden ejecutiva por la cual se puede pedir la quiebra. Es cierto eso, o sea, un cheque tiene mucho peso en lo que es la negociación para el cobro. Pero ¿qué pasa? En la factura, básicamente, lo que vos tenés como ventaja en la pyme es que vos te desentendés del cobro cuando la negociás. Obviamente te van a descontar una tasa como cualquier descuento de cheque. Pero esto, como pyme, a vos te da una garantía de cobro. Entonces, la ventaja es que la pyme tiene una garantía de cobrarlo. Porque sí o sí, cuando la descuenta, si es que alguien se la compra, obviamente, eh, ya se hace del cobro. Y se desentiende de que la empresa pague o no. Ahora, obviamente, en este tipo de facturas pueden entrar lo que serían las sociedades de garantías recíprocas, como para las SGR famosas, como para avalar y hacer algún tipo de resguardo de pago. Pero la verdad es que tiene mucho peso, como es una factura no cobrada, y no te puedo decir se puede garantizar el cobro. Lo que te puedo decir es que es mucho, digamos, eh, más importante que una empresa, si un proveedor le va a emitir facturas, las pague, que se rechacen por falta de fondo un cheque. Yo quiero que armar la diferencia en qué sentido. Frente a tu pregunta concreta, ¿es más fácil cobrar un cheque que una factura de crédito electrónica? A ver, para la pyme, si la negocia, sí, porque se hace de los fondos independientemente de que la pague la empresa que recibe la factura. Ahora, ¿puede venir rechazada una factura por falta de fondos? Y en realidad, la LIC se va a encargar de decir que no pagó. Y, a ver, se arma un juicio ejecutivo contra eso. Eh, yo creo que tiene mucho resguardo este tipo de factura, intervienen organismos públicos, está todo justamente expuesto. Entonces, cuando esto se quiso implementar antes, por yo decía que esto existía, se llama factoring, eran en las facturas físicas, y en las facturas físicas el incumplidor tenía mucho más, digamos, métodos para evitar el pago. Acá está todo muy expuesto, que hay una aceptación de la empresa que tiene que pagar, hay ya un peso legal donde la empresa grande no veo que se tenga ganas de exponer ante una LIC y ante el mercado en general que no paga algo. Porque vos imaginate que ciertamente, o sea, los cheques rechazados en el Banco Central, si uno los consulta, aparecen. Pero esto es una información pública que aparece adentro de una LIC. Y como bien vos sabrás, a medida que las empresas tienen mayor exposición pública, sobre todo las que cotizan en bolsa, tienen mucho más requerimientos justamente de auditoría y de controles para funcionar correctamente. Entonces, respecto del cobro, eh, es muy difícil, a mi entender, que una empresa grande se exponga a que sea informada por todos lados que no está pagando una factura por un bien que recibió o por un servicio. O sea, en ese sentido creo que el cobro estaría más garantizado para justamente el comprador de la factura, al que se le transfirió.
Para la pyme es un instrumento perfecto porque se hace el cobro antes. Y por último, lo que quería decir, que lo había mencionado antes, es que la factura de crédito electrónica se puede emitir no solamente en pesos, sino en cualquier otra moneda. Euro, dólar, yen, lo que quiera. Yuan, ¿no? Yen no hay más. Pero bueno, cualquier otra moneda. Básicamente puede generar diferencia de cambio y se pueden generar también notas de débito y crédito. Las notas de débito suman y las notas de crédito restan a la factura original. Es algo técnico, pero bueno, esto puede pasar y ¿cómo se llama? El proveedor debería de emitírselas a la empresa. Pero básicamente lo que siempre negocia es la factura original en la moneda que corresponda, ¿no? Es una aclaración más simplemente como para dar más datos. Este es un primer video de factura de crédito electrónica, probablemente surjan algunas dudas, déjenlo en los comentarios, si les pareció bien el video, si les gustó, suscríbanse, denle clic en la campanita, compártanlo para ayudarnos en la difusión y en principio vamos a leer todas las dudas que tengan, los comentarios que hagan y los esperamos la próxima con seguramente más temas interesantes. Cuando esté implementado esto ya en los bancos y que la operatoria sea más simple, más sencilla, nos comprometemos a avisar. Como siempre estamos con todas las noticias tratando de que sea lo más al día posible. Muy agradecido y bueno, nos estaremos viendo pronto. Bueno, Diego, muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Les recordamos, por favor, suscríbanse a nuestro canal, hagan clic en la campanita y nos estamos viendo. Gracias.